Hola a todos. En primer lugar, aprovecho el post de hoy para, de alguna manera hacer público y más extensivo lo siguiente. Me han llegado por diferentes conductos que hay colegas de otros canales que están interesados en hacer algún directo. No tengo claro si conmigo o más bien contra mí. Bien, sencillamente decirles que estoy dispuesto a todo lo que ellos crean y lo que sea oportuno. Tan solo tienen que decirme qué día y a qué hora. Eso sí, mis medios técnicos no son exageradamente, dijéramos, punteros, más bien son humildes, como mi canal, y quisiera también que considerasen eso. Pero por mí, dispuesto. Ningún problema por mi parte. Día y hora. Bien, tras esto, y según lo prometido el viernes pasado, hoy vengo a comentaros un post y un tema más bien cortito y así como suelen decir, fresquito, como dicen en la tele y en la radio. Bien, como quedamos, hoy vamos a hablar un poquitín de la válvula y la evolución al transistor. Los transistores y el desplazamiento de las válvulas en la amplificación. A partir de los años finales de los 50, principios de los 60, las válvulas o tubos triodos y pentodos, que todos habemos conocido o al menos hemos oído hablar, fueron perdiendo fuerza debido a la aparición del transistor de germanio y de silicio. Este invento implicaba o amplificaba el sonido mediante el cambio de la tensión de la entrada de audio utilizando simplemente semiconductores, no tubos de vacío. La mayoría de empresas prefirieron pasarse a los transistores porque eran mucho más pequeños, ligeros, fríos y además de eficientes en cuanto a energía. Igualmente, los transistores eran más fáciles de fabricar y por consiguiente mucho más baratos. Esto permitió que se crearan equipos amplificadores accesibles a todas y cada una de las clases y capas sociales. Actualmente los transistores de estado sólido son los más utilizados y los más populares y los más extendidos, sobre todo los de unión bipolar que tienen 3 elementos semiconductores. Los transistores de unión bipolar están formados por 2 uniones PN en un mismo cristal semiconductor, formando 3 regiones, lo que se llama el emisor, la base y el colector. No entraremos en más tecnicismos, ya que creo que no hace ninguna falta. Su función es aumentar la corriente y disminuir el voltaje, de modo que es muy útil en las diversas etapas de amplificadores y amplificación, en especial en la etapa final. Asimismo, han sido muy usados los transistores de tecnologías FET, MOSFET, JFET, TFET, BJTFET, etcétera, 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 que también sirven tanto para los circuitos electrónicos digitales como los analógicos. Este tipo de transistores son muy usados en circuitos digitales, porque no necesitan resistencias, así que ahorran espacio y costes en las tarjetas electrónicas. Además, su consumo en modo estático es altamente muy bajo. Por eso los transistores FET son muy utilizados en circuitos CMOS. Su velocidad de conmutación es extremadamente alta, pudiendo medirse en tan solo unos muy pocos nanosegundos. Sin embargo, al principio, los amplificadores transistores no ofrecían la misma fidelidad de sonido que las válvulas, porque emitían una distorsión llamada TIM, lo hemos visto en algún anterior post, lo que se llama distorsión por intermodulación transitoria, que molestaba a los oídos más o menos exigentes, como ya vimos, insisto, en algunos anteriores posts, sobre todo el dedicado a las distorsiones y el por qué y cómo nos afectan. Este fenómeno fue descubierto por el ingeniero investigador Moti Otala allí en 1972 y mediante estudios realizados posteriormente se logró prácticamente eliminar el TIM en todos los amplificadores transistorizados.
Por ese motivo, actualmente no hay que tener el más mínimo miedo o temor al TIM al comprar cualquier amplificador transistorizado, sea su tecnología la que sea. Por supuesto, si hablamos de vintage, es otra cosa. Pero si estás buscando ese sonido específico, quizá el amplificador a válvulas te sea mucho más atractivo. Visto todo lo expuesto, la respuesta sobre qué tipo de amplificador comprar dependerá, como ya hemos hablado en anteriores ocasiones, en gran medida de tus preferencias, tus gustos, lo que te diga tu oído, siempre lo que te diga tu oído, jamás bases tu compra y tu elección en lo que te digan los demás y sobre todo en tu presupuesto. En cuanto a mis gustos personales, como ya me he definido en anteriores veces y ocasiones, estos son válvulas siempre a poder ser para los agudos y medios, y transistores para los graves, medios graves y subgraves. Y como siempre os digo, eso es todo por hoy, que no es poco. Tomad vuestras propias opiniones, conclusiones y consideraciones. Quedo abierto, como siempre, a cualquier duda, pregunta, aclaración, cuestión o sugerencia por vuestra parte, que como bien sabréis será más que puntualmente respuesta. Jamás lo dejo en un cajón. Recordad, si os ha gustado, dadle like, por favor. No me cansaré de pedíroslo. Compartid el post. Ayudáis a crecer al canal. Suscribiros si no lo estáis ya. Y acordaros de darle a la campanilla gris para que YouTube os avise de cualquier novedad dentro del canal. Gracias sobre todo por haber llegado hasta aquí y nos vemos, si así lo creéis oportuno, el próximo viernes en un nuevo capítulo de A las 8 estrenamos. En él hablaremos sobre los principales problemas de los amplificadores de audio, tanto a válvulas como a transistores. Creo que va a ser interesante. Hasta entonces, que tengáis una muy feliz y muy musical semana. Nos vemos.